De todo, me gustaría agradecer a Marc Vilamiel su presencia en esta jornada. Esta jornada forma parte de nuestro conjunto de jornadas que llamamos a directo, que son jornadas hechas online desde Adilac. Ya sabéis que tenemos jornadas que son un poquito más lúdicas, como talleres, y jornadas que las tenemos un poquito más técnicas o científicas, pero siempre dando ese toque, digamos, divulgativo que para que todos lo entendáis, ¿no? En este caso, damos la bienvenida a Mar Vilamiel. Para nosotros es un honor. Mar tiene un perfil, diríamos, formativo de investigadora muy alto. Ella es doctora en farmacia, ella es investigadora del CSIC y además es directora del Instituto de Investigación en Ciencias de Alimentación del CIAL, que forma parte del CSIC y de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Aparte, tiene una larga trayectoria docente, investigadora, trabajos, etcétera, presentaciones. Por lo tanto, digamos que es una de las ponentes, digamos, de más nivel que hemos tenido a nivel de divulgación y a nivel científico. Le agradezco a Mar su presencia enormemente. Vamos a dar entrada mientras Mar empieza su presentación a las personas que están añadiendo. Mar nos va a dar un poquito una visión sobre los productos sin lactosa. Confían a día de hoy más en la deuda española que en la francesa. Tenemos que silenciar a gente. Cortés, Jesús Gallego, buenas tardes. Por favor, silenciamos por favor, a apagar los micrófonos y las cámaras. Bueno, creo que Mar nos va a ayudar un poquito a entender más lo que es un producto sin lactosa, más ventajas, si hemos de abusar o no de ellos, qué usos hemos de tener. Bueno, un poquito nos va a poner su grano de arena en lo que son los productos sin lactosa, la intolerancia, etcétera, etcétera. Sobre todo, micrófonos apagados. Cualquier pregunta la hacéis solo por el chat, ¿eh? Y al final yo voy a pasar las preguntas a Mar. Y bueno, lo dejamos en manos de Mar y cuando acabe volveremos a entrar para pasar estas preguntas y resolver las dudas que podáis tener, ¿vale? Muchas gracias y Mar, muchas gracias, empezamos. Buenas tardes, muchísimas gracias Oriol por tan amable presentación y por supuesto por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo con vosotros esta tarde. Supongo que se me escucha bien. Sí, perfecto. Si hubiera algún problema de conexión, bueno, me lo decís y bueno, pues vemos cómo solucionarlo. Como os decía, para mí es un placer y espero arrojar un poquito de luz y aportar mi granito de arena para, bueno, pues ayudar a comprender si la enorme cantidad de productos que ya existen en el mercado sin lactosa son saludables solo para los individuos con intolerancia o para todo tipo de público. Entonces, bueno, pues en principio, se ve una pregunta, ¿se ve la parte de arriba o está Sí, cortado? ¿Se ve lo del CIAL, el sí, título y demás, no? se ve poquito Vale. cial, pero se ve. A ver, es que lo de uso compartido de pantalla lo tengo arriba, no sé por qué. ¿Y se ve el título de la diapositiva? Productos lácteos, cial, los lácteos son alimentos saludables, sí, en principio sí, Vale. parece que sí. Vale, bien. Lo que en principio os quería comentar es que en principio y en final los productos lácteos, los lácteos son alimentos que son saludables y que nos van a aportar una cantidad de macronutrientes y micronutrientes muy importantes para nuestra salud y para nuestro desarrollo. Entonces tienen calcio, tienen proteínas, las proteínas son de un alto valor nutritivo y vitaminas liposolubles. Pero una vez que vamos creciendo no son necesarios para nuestra alimentación. En el caso de que tuviéramos que elegir entre bueno, pues, alimentos o lácteos, productos lácteos con o sin grasa, si no existe ninguna patología, es recomendable que los productos lácteos sean semidesnatados o enteros, puesto que la grasa que se encuentra en la leche y los productos lácteos son de muy buena calidad y muy necesarios también para nuestro desarrollo.
La leche y los productos lácteos se encuentran en el cuarto nivel de la pirámide de la alimentación, como vemos. Entonces, pertenecen al grupo de alimentos que, bueno, pues que su consumo, bueno, pues es un consumo que, bueno, pues a diario se debe consumir, pero que tampoco constituyen la base de la pirámide de la alimentación. En cuanto al consumo de lácteos a nivel mundial, existen encuestas que se han realizado para ver qué responde el público en general en cuanto al consumo de productos lácteos. Ahí se encuentra España con un 77% de personas que confirman que ellos están por la alimentación a base de leche y productos lácteos, entre otros alimentos. Consideremos que la leche es el primer alimento que vamos a ingerir como seres humanos, porque somos mamíferos y porque nos alimentamos de leche, bueno, pues desde el momento que nacemos. En los humanos la ingesta de leche tiene una larga historia. Hay testimonios del consumo de leche desde hace unos 10.000 años. Y a nivel también de laboratorio, la leche fue uno de los primeros alimentos que se investigó. Por tanto, la leche es un sustrato, es un alimento muy susceptible para ser investigado y estudiado. En cuanto a la producción de leche en la Unión Europea, aquí reflejamos datos del año 2023 y se reflejan diferentes colores esa producción de leche. Como vemos en España, existe pues, una producción de unos 7,33 millones de toneladas. En cuanto a la leche, a los productos a los productos lácteos que se producen, bueno, pues lógicamente la leche de vaca es el principal producto lácteo que se produce. En España, como digo, se produjeron, bueno, pues estos 7,33 millones de toneladas, pero a nivel mundial se produjeron 550 millones de toneladas. En el caso del queso, el queso figura en segunda posición en cuanto a la producción, pero se encuentra muy separado de respecto a la producción de la leche, como unas 25 veces menos respecto a la leche, como indicábamos. La producción de leche ha ido bajando considerablemente a lo largo de todos estos años. Ahí se reflejan unos datos del año 2022-2021 y se ve como en estos países que hemos seleccionado ha ido disminuyendo con el cómputo global en el año 2022 de una disminución de 1,37%. ¿Qué ocurre en España? En España el consumo ha ido bajando bueno, aquí hemos reflejado desde el año 2000 hasta el año 22, ha ido bajando considerablemente y también reflejamos el precio que ha ido incrementando ligeramente en el caso de la leche. Por lo que se refiere al consumo de leche y al gasto en productos lácteos, sí se ha observado durante todos estos años cómo ha ido disminuyendo y este pico corresponde al año 2020, que como todos sabemos sufrimos la pandemia. Aquí también, bueno, pues se disparó el gasto en productos lácteos. Esto se debe, bueno, pues a las circunstancias que teníamos, entonces, bueno, se incrementó el consumo de este alimento también para la elaboración de otro tipo de productos elaborados. Cada vez, evidentemente, según los datos que estamos mostrando, se consume menos leche. Son datos sacados del mapa. ¿Y a qué se debe que cada vez consumamos menos leche? Si se trata de un alimento a priori, como indicábamos al principio, que es un alimento muy nutritivo.
es un alimento que tiene una serie de macro y micronutrientes que van a proporcionar beneficios para la salud. Bueno, pues es que en estos últimos años se ha extendido la idea de que la leche no se encuentra, no es adecuada para los adultos, no está hecha para los adultos. Y esta creencia, lógica o no, o con base científica o no, lo que ha producido es bastante daño en el consumo y en la producción de leche. Hasta tal punto, bueno, pues que se pueden encontrar memes, se pueden encontrar incluso pues, productos como camisetas de merchandising bueno, que van un poco en contra de lo que es el consumo de la leche. Y eso tiene mucho que ver con la mala digestión que se puede producir cuando una persona consume leche y que casi siempre se le atribuye a la lactosa. Lo que ocurre en el caso de las leches sin lactosa y de los productos sin lactosa es que, a diferencia de la leche normal, su consumo ha aumentado en los últimos años. Ahí indicamos datos relevantes de nuestro país y decimos que de cada 4 consumidores, uno de ellos consumen productos sin lactosa. Algunos de ellos de forma ocasional, pero otros de forma continua. Y en estas cifras, entre todos ellos, no todo el mundo que consume productos lácteos sin lactosa son intolerantes a la lactosa. Un dato a tener en cuenta muy importante es indicar que la leche, concretamente sin lactosa, es como un 15% más cara que la leche con lactosa. No ocurre lo mismo en el caso de otros productos sin lactosa, como es la mantequilla, por ejemplo, o el yogur, que depende. Hay algunos que tienen, bueno, pues más o menos el mismo precio que los yogures con lactosa. Hay unas diferencias bastante acusadas, no así en el caso de la leche, como hemos indicado anteriormente. Todo esto hace bueno, pues que los productos lácteos sin lactosa estén cubriendo un nicho de mercado y los productores de leche pues hayan visto una ocasión para de alguna manera compensar la disminución del consumo de leche que está habiendo y la disminución de la producción de leche normal. Y se han visto incrementados en algunos casos hasta un 30%, como indicábamos en la diapositiva anterior. Esta es una diapositiva en la que se resume de forma general algunos de los productos lácteos que se pueden encontrar sin lactosa, muy variados, yogures, mantequillas, margarina, chocolates, etcétera. Y estaréis acostumbrados a ver este tipo de productos en el mercado que se encuentran siempre con el color morado como distintivo. Pero, ¿qué es la lactosa? Hablamos mucho de la lactosa, pero necesitamos saber y conocer a qué se le puede achacar esa mala digestión y para todo ello, bueno, pues necesitamos conocer algo, aunque sea de una forma muy aproximada, algo relacionado con su estructura. En primera instancia tenemos que saber que la lactosa es el azúcar que se encuentra de forma natural en leche y productos lácteos. Es el macronutriente mayoritario, con un 5%. Luego se encuentra la grasa con un 3% y las proteínas con un 3%. Y luego otros micronutrientes como vitaminas y sales minerales al 1%. Además de encontrarnos lactosa en leche y productos lácteos, pues tenemos que ser conscientes que la lactosa también se puede encontrar en diferentes productos elaborados, como por ejemplo bollería industrial, salsas, precocinados, etcétera. La leche, el contenido de lactosa en la leche va a depender de la especie que estemos considerando aquí. A modo de resumen, bueno, pues tenemos en la leche humana sería
un 7% de lactosa, en la leche de vaca un 5%, en la leche de oveja un 5% y en la leche de cabra un 4,4%. La lactosa es un disacárido, es un carbohidrato, es un azúcar. O sea, estoy utilizando diferente terminología para que se pueda entender mejor. La lactosa es un disacárido. ¿Qué quiere decir que sea un disacárido? Bueno, pues es una molécula que está formada por dos unidades. Una de ellas es la galactosa y la otra es la glucosa, que se encuentran aquí unidas por lo que nosotros denominamos un enlace glicosídico con unas determinadas características en las que no voy a entrar porque no ha lugar en esta charla. Entonces, una vez que esta lactosa se divide, tendríamos la galactosa y la glucosa. Y estas dos moléculas son muy importantes para nuestro desarrollo. Por una parte, la galactosa va a intervenir en procesos neuronales e inmunológicos. Y por otra parte, la glucosa es la principal fuente de energía en el cuerpo. De forma muy simplista podemos decir que prácticamente todos los procesos metabólicos van a terminar al final con la producción de glucosa, que es el verdadero sustrato de nuestro cerebro, de lo que se alimenta nuestro cerebro. Por lo tanto, son necesarias. Para comprender el tema de la intolerancia a la lactosa, es necesario también conocer un poquito acerca del aparato digestivo. Todos sabemos que nosotros cuando ingerimos los alimentos atraviesan, bueno, se produce el proceso de masticación en la boca, atraviesan el esófago y empieza la digestión en el estómago, intestino delgado a continuación y luego finalmente tiene lugar la fermentación por las bacterias que se encuentran en la microbiota en el intestino grueso, que son bacterias beneficiosas. Es muy importante todo lo que ocurre en el aparato digestivo porque en los últimos años se está considerando el aparato digestivo y más concretamente todo lo que tiene que ver con la digestión, es decir, el intestino grueso y también el intestino delgado se les puede considerar como un segundo cerebro, porque se encuentra muy relacionado todo lo que ocurre en el intestino, en el aparato digestivo, con diferentes interacciones a nivel del sistema nervioso central, de tal manera que si nosotros estamos ante una situación de estrés, una enfermedad, que nos va a afectar no solamente a diferentes funciones de nuestro organismo, sino que nos va a afectar de una manera muy concreta a la microbiota intestinal y se va a producir un estado de la microbiota alterado, lo que denominamos disbiosis. Todo lo contrario ocurre cuando estamos ante un estado de salud normal. En ese estado, nuestra microbiota se va a encontrar perfectamente equilibrada, y también nuestro sistema inmunitario, que se encuentra muy relacionado con la microbiota, pues se va a encontrar, bueno, pues a pleno rendimiento. Pero decíamos que tenemos que considerar lo que ocurre a nivel del sistema digestivo en los casos de la intolerancia, ¿no? Pues cuando no se es intolerante, ¿qué es lo que sucede? Cuando no se es intolerante a la lactosa, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ingerimos la lactosa integrada en los diferentes alimentos que consumimos, va a pasar por el tracto digestivo y va a llegar al intestino delgado, que es todo esto que está marcado en azul. Entonces, aquí se va a producir la división eh, de esa molécula que estaba a su vez conformada por glucosa y por galactosa, se va a producir esa división y la glucosa y la galactosa van a ser absorbidas en las arterias y van a ya pasar al torrente sanguíneo y a repartirse por nuestro organismo. Y eso tiene lugar porque existe una proteína en nuestro intestino delgado que se denomina lactasa. Se llama prácticamente igual que el sustrato, que la lactosa, solo que la diferencia esta A en lugar de la O. Entonces, esta proteína actúa como unas tijeras, como un, pues, un-
bueno, pues un agente de división de estas dos moléculas, o sea, de esta molécula en estas dos, en la glucosa y en la galactosa, y luego, como decimos, pasaría al torrente sanguíneo, bueno, pues para producir, pues o para ejercer las funciones correspondientes. Y al intestino grueso, en una situación de no intolerancia, no no van a pasar ni glucosa ni galactosa. Por lo tanto, vamos a tener una situación confortable en nuestro intestino grueso. Estas tijeras, esta enzima, esta proteína que estábamos diciendo que va a ejercer esa función de división de la lactosa en glucosa y galactosa, se encuentra, como decíamos, en el intestino delgado. Y entonces, bueno, pues aquí lo que vamos a tratar de representar es la situación que ocurre con los enterocitos, son las células que se encuentran en la mucosa intestinal y que van a estar muy implicados en todo el proceso de digestión y absorción de los diferentes nutrientes bueno, pues que se generan en el lumen, en la zona del intestino delgado donde está teniendo lugar la digestión, ahí donde se encuentra la lactasa, que también se puede encontrar en estas vellosidades y ejerce esa acción, esa división de la glucosa y la galactosa. Y es muy importante considerar y tener en cuenta que esta enzima, esta proteína, la lactasa, para ejercer su acción, pues va a necesitar ponerse en contacto con el sustrato, que es la lactosa, el azúcar. Y pueden aparecer problemas, claro que pueden aparecer problemas. Aquí comparamos la situación que se produce de un tolerante a la lactosa con un intolerante. Entonces, la situación del tolerante, bueno, pues es un poco repetido de lo que hemos comentado anteriormente, se absorberían glucosa y galactosa. Pero, ¿qué ocurre en el caso del intolerante a la lactosa? Aquí empiezan los problemas. Esta lactasa que debería estar en la mucosa del intestino delgado, pues no ejerce su función, si no se encuentra presente o se encuentra en unos niveles muy, muy bajitos. Entonces lo que va a provocar es que bueno, pues exista un trasvase de agua hacia el interior del intestino. También una vez que esa lactosa, como no ha sido absorbida, va a llegar al intestino grueso, donde va a ponerse en contacto con las bacterias de la microbiota intestinal que mencionábamos antes, cuando explicábamos digamos, las funciones del aparato digestivo. Como consecuencia de la interacción de estas bacterias con la lactosa, se van a producir diferentes ácidos orgánicos, gas y van a aparecer todos los síntomas de la intolerancia a la lactosa. La mayoría de los individuos pues, somos tolerantes a la lactosa, pero como explicaremos a continuación, si nos pasamos años sin tomar leche, al final nos vamos a hacer intolerantes, porque comentábamos que esta enzima necesita de la presencia de ese sustrato, de la lactosa, para poder estar activa. Esto es lo que ocurriría en una digestión incorrecta de lactosa, y como síntomas, bueno, pues todos yo creo que conocemos que se produce dolor abdominal, diarrea, flatulencia, vómitos y en el caso del lactante también se puede producir una irritación a nivel del ano. Por lo tanto, bueno, pues es una sensación, es un estado de disconfort pues bastante relevante en el caso de los intolerantes. ¿Y qué tipos de intolerancia a la lactosa hay? Existe la intolerancia verdadera, que es, bueno, pues debida a un déficit congénito de esta enzima de la lactasa, es de origen genético, y es una intolerancia definitiva que no tiene vuelta atrás. En el caso de la intolerancia adquirida, bueno, pues esta intolerancia adquirida se puede producir como consecuencia de la inflamación de esa zona del intestino delgado, de la mucosa intestinal.
y sí que hay vuelta atrás en este caso cuando se produzca la curación. Este tipo de intolerancia adquirida es relativamente frecuente, por ejemplo, en el caso de gastroenteritis y celiaquías. Y luego está la intolerancia más abundante, que es la intolerancia secundaria a la lactosa, y lo que va a resultar es de una disminución o una eliminación total del consumo de leche. Y bueno, pues es lo que comentábamos anteriormente, que como no se encuentra, la enzima no se encuentra el sustrato, no se activa y poco a poco se va inactivando. Y la evolución de cómo vamos tolerando los lácteos a lo largo de nuestra vida se muestra en esta diapositiva. Bueno, cuando somos bebés, bueno, pues nuestra alimentación está basada fundamentalmente en leche y productos lácteos. A medida que nos vamos haciendo pues, más mayores, se va disminuyendo al principio como en la edad de adolescencia como en un 10%, y luego, bueno, pues a partir de los 20 años se reduce aún más hasta llegar a unos niveles de beta-galactosidasa o lactasa muy bajitos. He introducido, se me ha escapado la beta-galactosidasa porque es la terminología más científica que nosotros utilizamos en el laboratorio. Si veis, beta-galactosidasa es lo mismo que lactasa. Entonces, bueno, pues como consecuencia de toda esta evolución en nuestra alimentación, al principio nos alimentamos principalmente de productos lácteos, luego vamos introduciendo otra serie de alimentos que son necesarios para nuestro desarrollo. Entonces, eso hace que nuestra enzima cada vez vaya disminuyendo su actividad y, como decía, hasta la edad ya de la edad adulta y más a nivel de ancianos, pues los niveles de esta enzima son muy bajos. Pero, sin embargo, en algunos individuos esta actividad lactasa persiste en altos niveles a lo largo de toda nuestra vida. Y eso, bueno, pues nos permite digerir la lactosa y tomar leche sin ningún tipo de molestias gastrointestinales. Esto es un rasgo genético que lo hemos heredado y se conoce como persistencia a la lactasa y se piensa que ocurrió hace unos 7.500 años. Esto fue debido a una mutación genética que lo que provocó fue que poblaciones que se dedicaban que eran pastores y que tenían una alimentación muy basada en la leche, bueno, pues estas poblaciones tenían niveles muy altos de lactasa. Entonces, eso provocó esa mutación genética y eso ha hecho que la mayor parte de nosotros que descendemos de aquellos pastores y tengamos niveles relativamente altos de lactasa. Pero durante estos últimos años, como comentábamos al principio de la charla, el consumo de productos sin lactosa se ha disparado. Por supuesto, los intolerantes a la lactosa deben consumir productos bajos en lactosa o sin lactosa, pero es una tendencia cada vez más de moda el consumir productos sin lactosa y eso nos está haciendo cada vez más intolerantes. Así en este mapa que os muestro a nivel mundial, como podéis ver, nuestro país figura con unos valores de intolerancia entre el 30 y 60%. Mirad cómo los países del hemisferio norte, bueno, en los que probablemente derivan fundamentalmente de estas poblaciones de pastores que comentábamos antes y que han mantenido y que siguen manteniendo un consumo muy elevado de leche, pues sus niveles de intolerancia son bastante bajos. Exactamente, bastante bajos, al contrario que en el resto de países. Y algo muy importante que me gustaría destacar es que es necesario no confundir lo que es la alergia a la leche
con la intolerancia a la lactosa. Yo creo que todos en algún momento hemos estado pues, con familiares, amigos, que nos comentan que cuando toman leche, productos lácteos, no se sienten bien, que tienen mala digestión y tal, y dicen, es que tengo alergia a la lactosa. Y hay bastante desinformación en esto y bastante confusión. Entonces es muy importante que sepamos diferenciar lo que es la intolerancia a la lactosa y lo que es una alergia a las proteínas de la leche de vaca. La lactosa no va a provocar nunca alergia, es un carbohidrato. Sin embargo, las proteínas de la leche o de otros alimentos sí pueden provocar alergias. Entonces, si comparamos la intolerancia a la lactosa y la alergia, son diferentes en estos conceptos. En origen, la intolerancia a la lactosa se debe a una deficiencia enzimática, como estamos comentando. Sin embargo, la alergia se debe a una reacción inmunológica. La causa la provoca un azúcar en la intolerancia y, sin embargo, la alergia a una proteína, como estamos diciendo. Los síntomas, bueno, pues algunos de ellos pueden ser comunes, como por ejemplo la diarrea. Algún otro, como por ejemplo el eczema, pues no está tan relacionado con la intolerancia a la lactosa. Algo muy importante que puede producirse en el caso de la alergia y que no se produce en el caso de la lactosa es la anafilaxis. Nos puede dar un choque anafiláctico. Si nos da un choque anafiláctico podemos incluso morirnos. Entonces es muy importante que tengamos claro estas dos situaciones. En el caso de la intolerancia a la lactosa, como comentábamos antes, se ve más a nivel de adultos, salvo que sea una intolerancia primaria, una intolerancia que es a nivel genético. Y en el caso de las alergias, bueno, pues es básicamente en la edad infantil. El tratamiento, pues el tratamiento de la intolerancia a la lactosa, pues a través de eliminación, o también hay algunas otras opciones de administrar la propia enzima para ayudar a la digestión. Y en el caso de las alergias, bueno, pues hay diferentes fórmulas infantiles que se encuentran con la proteína hidrolizada. Luego hay también diferentes investigaciones basándose en inmunoterapias, etcétera. Pero eso es un tema que se sale del tema de esta charla. Lo que recomendamos sí o sí es acudir al médico. Cuando empezamos a tener sospechas de que cuando ingerimos leche no nos encontramos bien y que podemos tener alguna patología relacionada con su consumo, hay que acudir al médico. No debemos tomar la iniciativa por nuestra parte. Y probablemente lo que nos recomienden o lo que nos prescriban sean algunas pruebas, como son las que os muestro en esta diapositiva. Por una parte, el test del hidrógeno. El test del hidrógeno, ¿por qué? El test del hidrógeno es una prueba muy sencilla en la que nos piden aspirar, nos dan pues una cierta cantidad de lactosa, y entonces al cabo de X tiempo tenemos que aspirar para testar si se ha producido la liberación de hidrógeno. ¿Por qué medimos el hidrógeno? Medimos el hidrógeno porque hemos dicho que cuando en el intestino la lactosa no se encuentra con el enzima que la va a hidrolizar, bueno, pues esta lactosa va a pasar a la microbiota intestinal, se va a fermentar y como consecuencia de la fermentación se van a producir como metabolitos, ácidos grasos, ácido láctico y gas. Y entre el gas que se produce, ahí está el hidrógeno. Y luego otra de las pruebas también que a veces se prescribe es hacer una biopsia, tomar una muestra del intestino para hacer una reacción en el laboratorio y ver si hay cambio de color. Si se produce este cambio de color a moradito es porque existe esa presencia de la lactasa, y sin embargo en el caso de los intolerantes, pues como esta enzima no hace reacción, pues el color permanece con el color inicial.
En cuanto al tratamiento dietético bueno, pues que se recomienda en el caso de los intolerantes, bueno, por una parte lo que comentábamos sería la restricción de la lactosa según tolerancia, porque como vemos, vamos a ver a continuación, no se es intolerante de cero de cero o de cero cantidad de lactosa, que no tenemos que tomar nada de lactosa. Hay diferentes grados de intolerancia y bueno, pues eso la restricción se puede estudiar en función del grado de intolerancia que se tenga. Luego existen también leches de sustitución, leches sin lactosa, fórmulas adaptadas, y luego están las leches vegetales, como por ejemplo soja, arroz, almendra e infusiones. En relación a las leches vegetales, yo lo que recomiendo siempre es que se lea el etiquetado. Para nada son sustitutivas de la leche en general, leche de vaca, leche de cabra o de lo que decidamos tomar. No son sustitutivas porque tienen una composición y un origen completamente diferente. Y en algún caso también estas leches se encuentran adicionadas de azúcares. Entonces, no compremos una leche vegetal pensando que nos va a quitar el problema de la lactosa, pero luego si está adicionada de azúcares, pues a lo mejor le estamos adicionando muchas más calorías y que aumenta nuestro índice glucémico. Entonces, seamos cuidadosos a la hora de comprar los productos y también yo creo que es importante que nos acostumbremos a leer el etiquetado de los diferentes alimentos para tener bien claro qué es lo que estamos comprando. Y luego también son muy recomendables los productos fermentados, como pueden ser el yogur y el queso, porque contienen poca lactosa. Son muy recomendables este tipo de productos. Su nivel de lactosa es mucho más bajo porque se ha producido una fermentación, se ha producido una disminución importante durante el proceso de elaboración tanto del queso como del yogur, del contenido en lactosa. Entonces, si queremos mantener, por ejemplo, nuestros niveles de calcio, pues yo recomendaría consumir en lugar de leche, bueno, pues centrarnos más en yogures y en quesos. Aquí mostramos, bueno, pues un ejemplo de lo que se denomina el semáforo alimentario para intolerantes a la lactosa. Bueno, todos los productos lácteos, pues lógicamente aparecerían en rojo. Y luego alimentos que pueden contener lactosa, pues puede existir lactosa en diferentes productos de bollería, diferentes dulces, también hasta incluso puede aparecer en algunos embutidos, hay que tener cuidado con eso. Luego productos sin lactosa, pues marisco, pescado y cereales y diferentes productos de origen vegetal. Esto es lo que comentábamos de la intolerancia, de los diferentes grados de intolerancia a la lactosa. Tenemos una intolerancia severa. En la intolerancia severa no se puede consumir, o sea, ha de consumirse como mucho 2 gramos de lactosa. Luego el grado de intolerancia medio, que sería entre 2 y 7 gramos de lactosa. Y luego una intolerancia baja que permite consumir hasta 12 gramos de lactosa. Y luego los individuos que no son intolerantes, pues más de 20 gramos de lactosa. Em, lo que comentábamos en la diapositiva, en la que veíamos la evolución en función de nuestra edad, del grado de actividad de la lactasa en nuestro intestino, comentábamos que a medida que nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo adultos e incluso ancianos, este nivel baja muchísimo. Entonces, sí que es conveniente, por ejemplo, bueno, pues en estas personas mayores, eh, sustituir, si existen estos problemas digestivos, sustituir la leche por el consumo de yogures. Esto es incluso pues una recomendación de la EFSA, que es, digamos, la mayor autoridad a nivel alimentario, en seguridad alimentaria a nivel europeo.
¿Y cómo se produce esta leche? Porque tenemos, yo creo que todo es muy claro cuando consumimos una leche sin grasa, una leche desnatada, que le han quitado, que le han eliminado, le han sacado la grasa de, de la leche, de ese producto. Sin embargo, en el caso de la lactosa, hay mucha gente que piensa que la eliminan de la misma forma o de una forma parecida a lo que ocurre con la grasa y no es así. Lo que ocurre con la lactosa es que se adiciona esta enzima, la lactasa, es decir, la lactasa que nos falta en nuestro intestino se añade en el proceso de elaboración de esta leche, por ejemplo. Entonces, si nos fijamos en el etiquetado de una leche desnatada, pues veríamos que lleva adicionada la lactasa. Por tanto, no la extraen físicamente como ocurre con la grasa, sino que se adiciona la enzima que va a hacer el trabajo que nuestro intestino no puede hacer, lo va a hacer esta enzima y cuando nosotros ingiramos esa leche va a estar ya dividida en esos dos monómeros, en la glucosa y la galactosa que comentábamos. Em, a modo de resumen de cómo se elaboran y las características que tienen las leches sin lactosa, esto es lo que comentábamos antes, que las empresas lo que hacen es, para eliminar la lactosa, es digerirla. Le añaden la lactosa para romperla en glucosa y galactosa y obviamente estos carbohidratos sí que ya pueden ser absorbidos y se emplean para obtener esta lactasa, se emplean levaduras y bacterias inocuas y específicas, es decir, son de grado alimentario. No hay ningún problema con las beta-galactosidasas o lactasas que se utilizan a partir de estas levaduras y bacterias. Son totalmente inocuas. La leche sin lactosa sigue teniendo, porque es una equivocación también que tienen muchas personas, que piensan que tienen menos calorías. Y sin embargo, la leche sin lactosa sigue teniendo exactamente la misma proporción de carbohidratos que la leche con lactosa. Y aproximadamente son 5 gramos, 5 gramos por 100 gramos. Lo que pasa es que se ha transformado en otro tipo de azúcar, pero la cantidad a nivel cuantitativo es exactamente igual. La leche sin lactosa no es ningún remedio para consumir una leche con menos azúcares. Y sí que si alguno habéis tomado leche sin lactosa, habéis notado que es más dulce, porque la capacidad edulcorante, el poder edulcorante que tiene la glucosa es mucho mayor que la lactosa. Entonces, sí es verdad que es una leche que es más dulce. Em, por lo que se refiere al resto de la composición en vitaminas, minerales, proteínas, es exactamente igual a una leche con lactosa. Y aquí tenemos una comparativa de una leche con lactosa a la izquierda y una leche sin lactosa. Entonces tenemos en cuanto al valor energético exactamente igual. Y si vamos comparando cada uno de los nutrientes, las grasas, tanto saturadas como monoinsaturadas y poliinsaturadas son exactamente igual. En cuanto a lo que os decía en la diapositiva anterior, los hidratos de carbono, los carbohidratos, los azúcares, veis que tiene exactamente la misma cantidad, el contenido en sal, el contenido en algunos minerales. Y bueno, pues esta leche concretamente también estaba enriquecida en determinados ácidos grasos y también tiene tanto la que no está hidrolizada como la que sí está hidrolizada. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que ambos tipos de leche tienen el mismo valor energético y una composición idéntica, salvo en el caso de la lactosa. ¿Y qué opinan los expertos y las autoridades de todo esto? Y entonces, bueno, pues es importante que entendamos lo que, lo que opinan los expertos, sobre todo la EFSA, que hemos dicho que es el órgano cualificado con una mayor cualificación en conocimientos de seguridad alimentaria a nivel europeo y emitieron un dictamen en el que advierten de que
no se debe, vamos, no es que no se deba, es que está prohibido utilizar el reclamo publicitario como una alegación saludable para la eliminación de la lactosa de un producto. Es decir, no se ha demostrado y hay muchos estudios, muchas investigaciones hechas que para un individuo sano, es decir, para un individuo que no tiene intolerancia a la lactosa, la ausencia de la lactosa vaya a repercutir positivamente en la digestión. Por tanto, ese reclamo de mejor, se digiere mejor, etcétera, etcétera, para todo tipo de individuos, pues no es un reclamo publicitario adecuado, que no es una alegación que esté reconocida por la EFSA. Entonces, muchas veces las empresas lo que hacen para evitar caer en la ilegalidad, bueno, pues utilizan un texto muy llamativo de digestión más fácil o fácil digestión, la leche que te sienta bien, ninguna se digiere mejor, ligera y equilibrada, o quieres disfrutar de la leche sin saber que te va a sentar bien. Todo esto a lo mejor lo resaltan más y más en pequeño, pues pueden indicar pues que son productos para intolerantes. Entonces, bueno, con esto hay que tener cuidado y saber qué es lo que compramos. Y ¿cuáles son los riesgos de consumir los productos sin lactosa? Pues yo creo que recordaréis lo que indicábamos antes, que si si hemos nacido con la enzima lactasa y nos pasamos desde pequeños sin consumir leche o productos lácteos, bueno, pues al final terminamos siendo intolerantes. Pues, vamos a hacernos intolerantes secundarios, que comentábamos que había 3 tipos, bueno, pues el tercero seríamos intolerantes secundarios y sería una intolerancia transitoria, que podríamos volver a activar esta enzima, pero desde luego pasaríamos durante un tiempo, al ir introduciendo poco a poco esos productos con lactosa, pasaríamos por una etapa de disconfort hasta llegar a tener el nivel de la lactasa necesario para que no se produjeran los síntomas que hemos indicado anteriormente. Al final, claro, si hacemos esto todo el mundo, que es lo que indicamos en este segundo punto, pues al final vamos a hacer que la propia evolución haga que nos hagamos todos intolerantes a la lactosa, se produzca, bueno, pues esa modificación en los genes y terminemos siendo todos intolerantes. Se desaconseja consumir leche sin lactosa si no es intolerante, es lo que estamos comentando. Y se ha demostrado que incluso los individuos intolerantes lo son hasta cierto nivel. Decíamos que había 3 niveles, bajo, medio y alto, y que hasta incluso en individuos con un cierto nivel de tolerancia a la lactosa, bueno, pues sería adecuado consumir algo de lactosa. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, sí que se ha visto que en individuos intolerantes se absorbe mejor el calcio. Esto es porque se produce la fermentación que indicábamos antes en el intestino grueso, se produce esa fermentación por la microbiota, baja el pH y la bajada del pH mejora la absorción del calcio. Y bueno, como resumen, ¿qué debemos hacer? Pues acudir al médico ante cualquier problema digestivo, no autodiagnosticarnos, no consumir productos sin lactosa por norma, pensando que es más digestivo o porque me lo ha recomendado una amiga o me lo ha recomendado un familiar. Si no es intolerante a la lactosa, el consumo de productos sin lactosa puede hacernos intolerantes. El resto de la composición es igual, no tiene mayor valor nutritivo la leche sin lactosa y los productos sin lactosa además suelen ser más caros, suelen ser como en el caso de la leche decíamos que como un 15% más y en el caso de mantequilla no había tanta diferencia y en el caso del yogur variaba. Y bueno, pues podemos decir que la leche sin lactosa es un producto destinado exclusivamente a los intolerantes a la lactosa. Y tenemos que tener claro que a veces se publicita sin hacer mención a este tipo de consumidores y va dirigido al público en general. Y si no tenemos esta información, pues al final no vamos a saber qué elegir.
Y bueno, pues se hace entender, según esta estrategia de marketing, que los productos sin lactosa son beneficiosos para todo el mundo cuando no es así. Entonces, bueno, con toda esta información, si disponemos de esta información y de este conocimiento, pues ya somos libres de elegir cuando vamos al mercado y elegir si queremos, aunque no seamos intolerantes a la lactosa, pues si queremos consumir productos sin lactosa, pues bueno, pues ya sabemos a lo que nos podemos exponer. Y lo que sí que es cierto es que gracias bueno, a toda esta problemática, la ciencia ha avanzado mucho y bueno, pues se han desarrollado, la ciencia y la tecnología han avanzado mucho a nivel también empresarial y esto lo que ha repercutido pues en un amplio abanico de productos sin lactosa que pueden estar disponibles en el mercado, que hace unos años pues no se tenía este tipo de productos. Y bueno, y con esta diapositiva acabo la presentación y quedo a vuestra disposición para, para discutir, para que me hagáis las preguntas que consideréis oportuno. Yo creo que dejo de compartir, Oriol. Hola. Perdonad, que tenía el micrófono apagado. Ah, pensé que digo, a lo mejor no se oía. No, no, no. Bueno, muchas gracias, Mar. Creo que nos has dado una visión muy, muy, digamos, como si fuera un dron de donde estamos a nivel de la intolerancia a la lactosa. Me gusta mucho el tema esta último slide que has puesto sobre, de alguna manera, que hemos de ser conscientes de lo que hay en el mercado y tomar nuestras decisiones, pero decisiones basadas un poco en el criterio personal y de lo que estamos viendo, ¿no? No todo lo que se ve es bueno comercialmente, ni al final hemos de ser un poquito, digamos, yo siempre digo que hemos de ser responsables de nuestra salud y ser un poco inteligentes, ¿no? No querernos todo lo que vemos, ¿no? Y creo que me gusta que estás en esta línea, ¿no? Tenemos algunas preguntas, que las voy a pasar, algunas quizás se escapan bueno, de tu actividad o tal, pero vamos a lanzarlas. La primera, Vamos a ello y vamos a ello. si puedo Vamos a ello. resolverlo bien y si no, no pasa nada. Exacto. Vale. Una pregunta interesante porque nos la han hecho recientemente. Eh, en la elaboración de las leches sin lactosa, al convertir esta leche normal en una leche sin lactosa, añadiendo la lactasa, como has dicho, la lactosa se convierte en dos monosacáridos, glucosa y galactosa. ¿Vale? Estos sabemos que hacen que la leche sea más dulce, tenga una sección más dulce. Pero también, por lo que sabemos desde ILAC, también incrementan su índice glucémico, ¿no? Entonces nos preguntan, es una buena pregunta, ¿esto convierte la leche de ser un producto, digamos, sano a ser un producto, digamos, perjudicial porque ese azúcar, glucosa y galactosa van directamente al torrente sanguíneo de una forma más rápida? Claro que muy buena pregunta, pero no es tan drástico. No deja de ser sano por No. ello, no deja de ser, y todo depende de la cantidad. Todo depende de la cantidad que tomemos. Sí que es cierto y es muy bueno el apunte que efectivamente la leche sin lactosa, al no tener ningún tipo efectivamente, la glucosa y la galactosa van a pasar mucho más rápido y hay estudios que elevan el índice glucémico. Es así, va a depender también, como digo, de la cantidad, pero yo no me atrevería a decir que no es un producto saludable. Es que para decir que algo no es saludable tienen que confluir muchas cosas. Todo depende. Y algo también que debemos tener en cuenta siempre es la nutrición y la alimentación personalizada. Lo que es bueno para uno no tiene por qué ser bueno para otro. A lo mejor una persona que tiene unos niveles de glucosa muy buenos
quiero decir que no están por encima de lo que se considera perjudicial, no pasa absolutamente nada porque y esa persona es intolerante, no pasa nada porque se tome leche sin lactosa y que pase directamente la glucosa y la galactosa más rápidamente al torrente sanguíneo. Ahora, si estamos con diabéticos, pues hombre, yo me lo pensaría. Claro, eso serían excepciones, ¿no? Depende de la persona y de si tiene alguna Claro, patología, etcétera, ahí ¿no? hay Pero que sano o no trabajar sano en... tampoco es el adjetivo, ¿no? Digamos que tiene unas No, ventajas y unas desventajas, yo ¿no? no diría saludable, no saludable, sano, no sano. Yo lo que creo que hay que tender un poco también a la nutrición personalizada y no establecer generalidades, que a veces nos perdemos. Cuando establecemos generalidades No, no me y gusta. aseveraciones así muy fuertes, a veces nos perdemos. Muy bien. Otra pregunta, nos preguntan, ¿por qué los dietistas nutricionistas desde hace unos años abogan, digamos, se decantan mucho más por las bebidas vegetales en lugar de los lácteos? ¿Por qué crees que es eso? Es tu Pues opinión, yo ¿eh? creo que yo no soy nutricionista, yo soy farmacéutica y trabajo en tecnología de los alimentos. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo siempre recomiendo la ingesta de leche. La ingesta de leche yo pienso, bajo mi punto de vista, mucho más beneficiosa si la comparamos con las leches vegetales. A nivel nutritivo me estoy refiriendo. ¿Por qué? La calidad nutritiva de las proteínas de la leche es muy importante. Luego, por ejemplo, hay leches de avena, leches de almendra, que el contenido en proteína muy bajito si lo comparamos, solo hay que comparar una etiqueta y la otra. La leche de soja es otra cosa, porque ya es una legumbre y las legumbres tienen proteína, ya tienen, podemos encontrar ahí una similitud en cuanto a las proteínas. Pero ojo, ¿y el calcio? Ujú. Estas leches vegetales no tienen calcio. Entonces, yo no lo recomendaría como sustitutivo de la leche por salud. A ver, ¿cómo decirlo? Yo lo recomendaría por gusto. La gente que le gusta la leche, las leches vegetales, que tome leches vegetales, pero que sepa que se está perdiendo el calcio. A lo mejor luego tiene que buscar otra fuente una fuente de calcio. Por ejemplo, tiene que consumir muchas almendras, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué lo hacen? Pues me imagino que es por las tendencias, las Mm. modas que hay. También hay mucho producto vegano, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que todas estas corrientes influyen. Ante esta falta, muchos bebidas vegetales lo que hacen es añadir calcio, ¿no? Eso pasa en bebidas Sí. de soja, por ejemplo, que añaden calcio para intentar equilibrar un poquito a la leche, ¿no? Sí, Tradicional. pero habría que estudiar la biodisponibilidad también, si es lo mismo un calcio añadido que el calcio que está per se en la leche. Claro. Muy bien, muy bien. Realmente es más, lo de las bebidas vegetales ha ido creciendo en los últimos años, ¿no? Realmente en nuestro país y en todo el mundo. Otra pregunta, ¿por qué cuando un dietista nutricionista nos recomienda una dieta baja de peso, se recomienda tomar la leche o los yogures desnatados? ¿Quiere decir que realmente a nivel de grasas y a nivel calórico son productos muy ricos a nivel calórico, a nivel de calorías, de kilocalorías? Uf, esto es una pregunta comprometida porque no soy experta en grasa, pero bueno, puedo dar mi opinión. Sí, ¿Por qué los dietistas recomiendan los productos sin grasa? Pues tengo un compañero en el instituto donde trabajo que es especialista en grasa y os daría pues múltiples razones para no recomendar el consumir el consumir productos bajos. desnatados. Mm. Desnatados. La grasa láctea tiene un montón bueno, pues de compuestos, no me quiero poner muy técnica tampoco para que todo el mundo lo entienda, tiene un montón de propiedades que pueden ser muy interesantes a nivel cognitivo. Entonces también que esto también es una tendencia a eliminar a los niños o darles leche desnatada si no tienen ningún problema, no hay por qué dárselo. Entonces, si es para bajar peso, pues yo buscaría a lo mejor otro tipo. Yo, por ejemplo, les quitaría radicalmente la bollería industrial, por ejemplo. Claro. Les haría otro tipo de dieta, pero por lo menos
que lo tome semidesnatado. Ujú, ujú. Muy bien. Otra pregunta que yo creo que has respondido. Es mi ¿Di? opinión. Muy bien, perfecto. Una pregunta que yo creo que has respondido, si nos preguntan si los quesos curados, cuanto más curados, menos lactosa contienen. Creo que lo has contestado, pero bueno, si quieres Sí, explicar mejor. Y... la persona que ha hecho la pregunta lo sabe, sí, sí, efectivamente. Cuanto más tiempo de maduración, pues más. Yo creo, si no me falla la memoria, que en torno, si hay una maduración de como de unos 8 meses o así, ya el nivel de lactosa es despreciable. Exacto. Entonces, esto explica que hay muchos fabricantes de quesos tradicionales y con largas manchegos y con largas maduraciones ya ofrecen quesos naturalmente sin lactosa, ¿no? Eso es normal, ¿eh? No, no totalmente, Oriol. Pueden elaborar quesos sin lactosa. O sea, sí que está a disposición están a disposición en el mercado quesos sin lactosa, y ahí lo que hacen es que adicionan la lactasa durante el proceso de elaboración. Sí, 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 sí. Sí, sí, pero también hay quesos que se elaboran naturalmente, ¿eh? Lo sé algunos quesos suizos, por ejemplo, no añaden lactasa, pero por su maduración se Ah, convierten. que extienden la Existen, sí, sí. maduración. Existen, ¿eh? O Sí, sea, hay algunos quesos que por su maduración especial, claro, pues bueno, sí. pierden la lactosa, ¿no? Muy bien. Y después otra pregunta, bueno, simplemente nos preguntan si los productos sin lactosa son fiables para una persona intolerante. Y, bueno, yo creo que sí, pero bueno, Eso sí, sí, los hemos analizado en mi laboratorio. perfecto. Eh, Un chapó, o sea, hace unos años había productos bajos en lactosa, pero es que ahora son sin lactosa. Entonces, los intolerantes a la lactosa, estad tranquilos porque son productos totalmente fiables. No hay ningún tipo de problema. Y además, me gustaría añadir una cosa sobre los productos. No estoy en contra de los productos sin lactosa. Yo he pretendido dar una visión Ajá. de lo más aséptica posible, pero es que hay una cosa muy buena de los productos sin lactosa, y es que, aparte de ser fiables, según estamos indicando, también como consecuencia de la adición de la lactasa se produce una reacción in situ en la leche y da lugar a carbohidratos, a azúcares de mayor peso molecular que pueden tener un efecto beneficioso sobre la microbiota intestinal. Eso es lo que pasa que no lo he querido explicar porque eso es mucho, entraría más en profundidades científicas, pero que también hemos visto en mi laboratorio que hay productos sin lactosa, leche sin lactosa, que tienen estos carbohidratos de mayor peso molecular que tienen un efecto beneficioso sobre la microbiota. Esto es Esto muy es muy interesante. interesante, ¿no? Es un Muy argumento interesante. que aún no está muy explicado, ¿no? Porque es la primera vez que lo oigo y mira que ya llevamos años en el tema, ¿no? Y es la primera vez que lo oigo y es un argumento bastante interesante. Si quieres, te paso trabajos. Sí, sí, me puede interesar, sí, sí. Yo creo que es un argumento interesante que desconocíamos, ¿no? Sabíamos algunas cosas, pero que pueden ser beneficiosos para la microbiota no lo sabíamos. Muy interesante, ¿no? Muy bien, para acabar, simplemente, bueno, hay un caso particular bueno, que pone un poquito en duda de que las personas a media, con la edad van perdiendo el enzima lactasa en el organismo. Bueno, nos habla de su madre que tiene 89 años, que está, bueno, que toma mucha leche. Pues bueno, yo creo que Claro, hay de todo, claro. ¿no? Supongo que hay gente que tolera a los 89, gente que, como yo, que a los 18 ya no toleraba prácticamente nada. Creo que, bueno, lo que explicas un poquito tú, ¿no? Que hay personas, hay tantas personas como intolerantes como personas o niños, ¿no? Claro, estamos hablando en términos globales, siempre hay excepciones, pero si la madre de esta persona ha estado desde que era pequeña tomando leche, pues claro, sus niveles de la enzima pues son altísimos y le sentará estupendamente y estará maravillosamente. Yo soy como tú y confieso que no tomo leche porque me sienta mal desde pequeña y entonces no tomo leche, pero sí tomo mucho yogur y mucho queso. Muy bien, muy bien. Bueno, tiene menos lactosa, ¿no? Y te sienta mejor. Muy bien. Pues un momento que se me apaga la luz, que tengo un sensor aquí de ahorro. Muy bien, pues no tenemos más preguntas. Si tienes alguna cosa más que añadir, Marc, pues encantados. Nada, agradeceros tanto a ti por la invitación, a la asociación y a todos los asistentes a la charla, que bueno, espero haber arrojado un poquito de luz, a ver si tenían alguna
Duz, alguna duda respecto al tema y bueno, pues que estoy a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno. Muchas gracias, Mar. Has dado una visión muy interesante, muy rápida, pero como global de todo, de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Creo que para nosotros ha estado genial. La vamos a guardar, esta presentación, y la vamos a colocar en YouTube para que las personas que no puedan asistir la puedan visualizar cuando quieran. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo directo y encantados de volvernos a ver próximamente. Muchas gracias. Gracias.